Buenos días, estimados estudiantes, soy el profesor Osvaldo Carreño. En esta oportunidad vamos a trabajar con el contenido sobre variaciones fenotípicas y genotípicas, mismo que le había mencionado en clase. Vamos a trabajar con la acción del ambiente, condiciones ambientales actuales que ponen en riesgo la supervivencia y su posible efecto mutagénico en las poblaciones. Esta es la parte 1, ya que para que el video sea un poco más corto lo dividí en dos. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que tenemos que tener o recordar del repaso, es importante que vean ese video de repaso de genética, es la definición de genotipo, que es toda la carga genética que se encuentra en un individuo, que es no visible, que es básicamente es el genoma del individuo. Esa información genética es como tal el genotipo. Y el fenotipo va a ser la expresión de ese genotipo en un individuo. En este caso hablamos básicamente, con algunas variaciones, es importante aclararlo, hablamos de población. No hablamos de individuos como tal, porque el individuo como tal no nos interesa un grupo de individuos, una población en general, que es la que es capaz de fomentar la expresión de ese gen, de ese genotipo presente en, de repente, un individuo, un genotipo beneficioso, lo hace que se reproduzca más, por lo tanto van a haber más individuos de la población que van a ser capaces de expresar esa característica. Lo otro que me interesa es el concepto de ambiente como tal, que es todo aquello que nos rodea, es que va a tener una influencia directa en nuestro genotipo, sobre todo en ese genotipo en que se pueda expresar o no el genotipo, también en causar mutaciones, por ejemplo, algunas sustancias químicas son mutagénicas, los vamos a ver más adelante, pero básicamente dar la potencialidad para que el genotipo se exprese. Y un concepto importante que vamos a trabajar más adelante, que es dar la presión selectiva que ejerce el ambiente para que se exprese un genotipo o para que predomine un genotipo sobre otro. Y allí entonces, definiendo qué es población, decimos que es la unidad de los procesos evolutivos de los individuos como tal, pero básicamente es en las poblaciones. ¿Por qué? Porque en las poblaciones a donde el individuo se va a reproducir. Si las características son beneficiosas, le permiten al individuo reproducirse más que otro, pues esas características van a mantenerse en el tiempo. Y al mantenerse en el tiempo, entonces estamos hablando de permanencia de genes en una población. Esa permanencia de genes en una población puede hacer que genes como tal mutados se expresen dentro de la población si son beneficiosos, porque ojo, aquí tenemos que recordar, vamos a ver más adelante en profundidad, que las mutaciones, si bien son la madre de la evolución, las mutaciones pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Si son perjudiciales, pues afectan al individuo, básicamente, a un grupo pequeño de la población que puede hacer que desaparezca esa población y por lo tanto ese gen no se vuelva a ver más. Lo otro que tenemos que, ahora sí, metiéndonos en una definición propiamente biológica de población, tenemos población mendeliana, es la unidad estructural de la evolución, es el sistema integrado de los organismos de una misma especie que se reproducen entre sí de manera bisexual. Cuando hablamos de bisexual en este caso es que hay dos sexos en la población, macho y hembra, y a la presencia de dos sexos en la población, al haber macho y hembra, entonces va a haber reproducción meiótica, y esa reproducción meiótica favorece el juego de los alelos que se están formando, pero además favorece la presencia de recombinación genética de alelos, y eso va a incrementar la variabilidad genética de una población. Cuando hablamos de genética de población, estamos hablando del estudio de la organización de la variación genética hereditaria en grandes grupos de organismos. Esto viene determinado por estudios estadísticos de las propiedades genéticas de esos grupos y los cambios en esas propiedades genéticas en el tiempo y en el espacio. De allí que veamos caracoles, sí, todos los caracoles tienen la misma forma, pero no son iguales. Y no son iguales porque se están expresando diferentes genes. De allí la variedad de colores que vemos en la imagen. Entonces, conceptos fundamentales cuando hablamos de genética de poblaciones. Tenemos que tener presente el concepto de reservorio genético, que es a donde se encuentra contenido todos los genes de una población. El concepto de pasmixia, lo vamos a aclarar. El concepto de frecuencias genotípicas y también de frecuencias alélicas, no son iguales. En simbología, tenemos allí que la genética poblacional
es la subdisciplina de la genética que estudia procesos que están regidos por leyes propias y niveles de organización poblacional. Entonces, vamos con los conceptos. Primero, para tenerlos claros, les decía, reservorio genético es donde se encuentra toda la información hereditaria, es la suma de todos los alelos de todos los individuos de una población. Ahí lo vemos entonces, un reservorio genético, por ejemplo, en cánidos. En la pacmixia va a ser el intercambio reproductivo, en el cual cada individuo de un sexo se aparea con el del sexo opuesto sin ninguna preferencia fenotípica. Y por lo tanto, entonces no hay una preferencia genotípica. Simplemente, vamos a explicarlo así, no hay diferenciación como tal entre los sexos. Son individuos donde el macho y la hembra son básicamente iguales. Entonces, por lo tanto, me impide hacer una diferenciación como tal del individuo. Diferente a otras especies que sí hay diferenciación entre machos y hembras. Vamos a poner una muy evidente. Los pavos reales, por ejemplo, la hembra es fea. El pavo real es el que tiene la cola exuberante. Tiene ventajas y tiene desventajas. Ventaja, es más atractivo para la hembra. Desventaja, es más atractivo también para los depredadores porque se moviliza menos. La pacmixia se elimina eso. Simplemente, si todo el mundo es igual, bueno, usted se reproduce con la hembra que tenga alrededor y no hay problema. O con el macho que tenga alrededor y no hay problema. No hay una preferencia como tal. A partir de estos conceptos, entonces tenemos que hablar o profundizar en los conceptos de frecuencia genotípica. En este caso, más allá de la frecuencia genotípica, es cómo se calcula y cuál es su simbología. Tenemos para frecuencias absolutas, los individuos dominantes se van a representar con una D minúscula, los individuos heterocigotos con una H y los individuos recesivos con una R minúscula. De allí entonces, para poder calcular frecuencia relativa, tenemos las fórmulas, esas las deben tener copiadas en su cuaderno porque las vamos a aplicar en clase presencial. De allí entonces, ¿cómo se expresa lo anterior? Las frecuencias genéticas van a tener una expresión matemática que es para cálculo de frecuencias como tal, y la tenemos en la imagen, que también la de copiar, vienen con las fórmulas anteriores. Explicando un poquito las fórmulas que estaban copiadas, entonces tenemos que para calcular frecuencias genotípicas, el fenotipo de homocigotos dominantes tiene una fórmula, la fórmula en este caso va a indicar el número de individuos dominantes, y el n va a ser el número total de individuos. Si son individuos heterocigotos, igual tengo que expresar el número de individuos que son heterocigotos entre el número total de individuos, y los recesivos, el número de individuos recesivos entre el número total. La suma de toda frecuencia, es una ley matemática, debe dar igual a 1. Si lo saqué en porcentaje, la suma de todo eso debe dar igual a 100. Ese 100 porque simplemente le pongo los dos ceros y es 1. Mientras más cerca, bueno, no, eso lo vamos a dejar para la clase presencial. Fíjense, para la genética de poblaciones se estudia el cambio del acervo genético, que es ese polo genético que estábamos mencionando, y los mecanismos causales o que ocasionó que hubiera ese polo genético. De allí tenemos varios modelos. Los modelos determinísticos son aquellos en los que, conociendo el estado inicial y el coeficiente que gobierna el cambio, podemos predecir el estado a tiempo. Ejemplo, la selección natural y la mutación. Y los modelos estatocásticos. Ambos los vamos a trabajar cuando estemos viendo evolución. Los modelos estatocásticos no es posible predecir el estado inicial, el estado final, aún conociendo el estado inicial. Estos modelos hablan básicamente de la deriva genética, cómo va a ir variando los genes en el tiempo. Entonces, el objetivo específico de la genética de poblaciones es entender la relación entre dos variables, la frecuencia genotípica y las frecuencias alélicas, ambas con su expresión matemática. El modelo básico para entonces vamos a trabajar con modelos de un locus con dos alelos, es decir, cruces monohíbridos, y con esos cruces monohíbridos que voy a sacar una frecuencia alélica o una frecuencia genotípica para una población específica. Esta frecuencia o ese estudio lo estableció ese modelo Hardy Weinberg, que lo que decía era que la pregunta esencial que busca responder, ¿qué pasa si el apareamiento es pansmístico al azar? La segregación es mendeliana
o no. Y si quiere decir, si es mendeliana, no hay un proceso evolutivo. La evolución en una población tiene un tamaño ideal casi infinito. La frecuencia genotípica entonces dependerá de la combinación al azar de los alelos en pacnixia, es decir, sin selección sexual. Vemos un ejemplo, entre machos la frecuencia en este caso va a ser de dicho alelo. Vamos a tener una frecuencia de 0,5, ese sería nuestro ejemplo. Y vemos entonces, para resumir, esto más largo, ustedes tienen la lámina para copiar y lo explicamos en clase presencial. Tenemos un ejemplo de cómo calcular esa frecuencia genotípica dependiente de la pacnixia. Entonces, todo esto nos va a llevar a procesos evolutivos, van a ser aquellos procesos que van a modificar las frecuencias génicas o alélicas. ¿Cuáles van a ser esos procesos evolutivos? La mutación, la migración, la selección natural y la deriva genética. Todos estos conceptos los vamos a aclarar en su momento. Por ahora nos interesa saber que la mutación va a ser un cambio en el genotipo del individuo, que la migración va a introducir nuevos genes, que la selección natural va a seleccionar los genes que sean más beneficiosos para una población y que la deriva génica simplemente va a favorecer algunos genes sobre otros. Ese modelo de Hardy-Weinberg en una población ideal sin proceso evolutivo de tamaño infinito, las frecuencias génicas no van a cambiar porque no hay nada que provoque un cambio, o sea, no hay ninguno de estos procesos previos. De allí que se establezca la hipótesis nula de Hardy-Weinberg, donde no hay cambio. Esa expresión matemática es la que tenemos ahorita en la pizarra. Gracias por su atención, esa ha sido toda la clase de hoy. Que tengan feliz día.